Buenas noches para todos y todas. Bienvenidos al canal de Peregrina María, nuevamente con una charla hoy muy especial. Obviamente, vamos a hablar de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Me presento para los que no me conocen. Soy John Jairo Neira, profesor de Sagrada Escritura, predicador católico y animador del estudio de la Palabra de Dios. Estoy en Bogotá, Colombia, y es un gusto compartir con ustedes estas enseñanzas, estas charlas sobre los tiempos litúrgicos que vive la Iglesia, sobre los santos y santas de nuestra Iglesia Católica. Entonces es un gusto compartir este momento con ustedes. Es un gusto hoy conversar, tener esta charla en la cual obviamente estamos caminando todos, y es la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Un tema que realmente debe ser trascendente para nuestra vida espiritual, porque no siempre celebramos la misma Navidad. Ustedes dirán, ¿por qué dice John Jairo eso? ¿No es la misma Navidad? No, no es la misma. Porque una Navidad, obviamente, es aquella que San Francisco de Asís quiso realizar allá en, en Asís, con todos sus frailes acompañándolo. A esa Navidad, a la Navidad de hoy, es totalmente diferente. Y durante toda nuestra vida espiritual, cada vez que conmemoramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, debe ser una Navidad diferente. Con esta introducción, obviamente, los invito para que coloquemos nuestro corazón en esa disposición a conocer un poco de este tema de la Natividad, de la Navidad como tal. Y obviamente voy a iniciar con el momento de oración. Y voy a tomar el Evangelio de el día de la solemnidad, o sea, el 25 de diciembre. Nos lo trae el evangelista San Juan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el principio existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todo fue hecho por él, y sin él nada se hizo. Cuanto ha sido hecho en él es vida, y la vida es la luz de los hombres. La luz luce en las tinieblas, y las tinieblas no la sofocaron. Hubo un hombre enviado por Dios, de nombre Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino testigo de la luz. Existía la luz verdadera, que con su venida a este mundo ilumina a todo hombre. Estaba en el mundo fue hecho por él, y el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. A todos los que lo reciben les da el ser hijos de Dios. Él, que no nació ni de sangre ni de carne, ni por deseo de hombre, sino de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros vimos su gloria, gloria cual de unigénito vino del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan daba testimonio de él y proclamaba: Este es del que yo dije, el que viene detrás de mí ha sido antepuesto a mí, porque era antes que yo. De su plenitud, en efecto, todos nosotros hemos recibido, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la fidelidad
vinieron por Cristo Jesús. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el Padre nos lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, qué bella es la enseñanza que podemos nosotros sacar en este momento de oración. Miren la imagen que hay allí. Es un pesebre, es María, es José, es el niño. Es una ilustración, una imagen que representa ese momento de la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Y el evangelista Juan nos ilumina hoy con este evangelio para que lo tengamos muy presente. La palabra, ¿sí? La palabra que se hace carne, la luz que ilumina la oscuridad. Señor, hoy más que nunca te damos gracias por tu palabra. Hoy queremos colocar en tu presencia este tiempo de la novena que nos lleva a conmemorar el nacimiento de tu Hijo amado Jesucristo. Por eso, Padre, nosotros queremos que nuestro corazón sea esa cunita donde repose ese Verbo encarnado, donde esté siempre allí para nosotros tu Hijo Jesucristo. Porque si preparamos nuestro corazón para este momento de la natividad, del nacimiento, sabemos que es el regalo más grande que tú nos das. Colocamos en tu presencia a todas las personas que nos piden oración, que están allí para que tú les des esa palabra de aliento, les dé la salud. Colocamos a las personas que están en los hospitales o tienen enfermedades terminales, a niños que por cosas de la vida han sufrido un accidente y están en este momento en una clínica u hospital, a madres gestantes, a abuelitos, abuelitas que están en este momento pasando su vida en un lugar de reposo, en un sanatorio, a todas las personas que por alguna cuestión de la vida están viviendo en las calles, no tienen un lugar donde pasar la noche o qué comer. Señor, te los colocamos en tus manos para que tú, en ese amor tan grande por la humanidad, envíes personas llenas de misericordia y de caridad a estas personas que tanto lo necesitan. Que la Navidad que pronto vamos a conmemorar sea una Navidad diferente a las que hemos vivido anteriormente. Esa es nuestra tarea. No es vivir una Navidad por vivirla, no es solamente compartir regalos, es compartir también amor, es compartir misericordia, es caridad, es ayuda. La Navidad no es esperar algo, sino la Navidad es recibirte a ti en ese amor pleno en nuestro corazón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a colocar estas preguntas para luego socializar, ¿sí? Para que lo tengamos muy presente. Entonces, primera pregunta para que lo apunten por ahí. ¿Qué es la Navidad para ti? ¿Qué es lo más importante en la Navidad para ti? ¿Qué sentido, sí? ¿Qué sentido tiene la novena de Navidad en tu vida espiritual?
¿La Navidad es igual para ti cada año? Y la última pregunta, ¿conmemorar el nacimiento de nuestro Señor tiene sentido para tu vida? Entonces, 5 preguntas para que durante lo que conversemos, lo que vivamos en este momento, pues al final lo podamos compartir. Entonces, la Navidad y Saturno. Ustedes dirán, ¿pero por qué? ¿Sí? ¿Por qué eso? En la historia de la Navidad y su origen, siempre sale a relucir el Imperio Romano. Y no olvidemos que el Imperio Romano, antes de aceptar el cristianismo, era un imperio dedicado a la adoración de dioses. Y uno de sus dioses es Saturno. Entonces, la Navidad es una de las celebraciones más importantes de todo el mundo. Es un hito importante para todos nosotros, el final de un año, ¿sí? Entonces hay tiempo de regalos, festejos, reuniones familiares, ¿sí? Para nosotros los cristianos que practicamos la vida espiritual, entonces es una emotiva solemnidad en nuestra vida religiosa. Entonces, aunque la Navidad es actualmente eso, una época de compartir, de reuniones familiares y todo esto, lo cierto es que su origen responde a una realidad diferente, ¿sí? De factores históricos que involucran mucho el Imperio Romano, ritos, ¿sí? De la época de ellos. Poco tiene que ver con el hecho histórico que conmemora el nacimiento del niño Jesús. Todos sabemos que el 25 de diciembre se conmemora el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No es el 24, obviamente. Es una víspera el 24 de diciembre con muchas cosas que celebran las familias, pero la solemnidad es el 25, ¿sí? El nacimiento como tal, obviamente porque decimos nació a las 12 de la noche, toda la cuestión. Pero la verdad es que se desconoce realmente esa fecha. Los historiadores se han puesto a indagar en análisis de fragmentos, de cosas de los evangelios, no nos dice realmente la fecha como tal del nacimiento. Sabemos que nació en el año 6 antes de Cristo, ¿sí? En tiempo de el, el rey Herodes el Grande, Herodes el Grande, el papá de Herodes Antipas, ¿sí? Jesús nace entre ese año 6, año 7 del periodo del rey Herodes el Grande. Así como de otros documentos de aquella época, los historiadores empezaron a mirar que algunos dicen que Jesús nace entre abril o mayo o septiembre y octubre, ¿sí? Para que lo tengamos muy presente. El origen de la Navidad, aunque normalmente asociamos el origen de la Navidad a todos los rituales cristianos y católicos, puesto que representa el nacimiento del niño Dios, en realidad estamos tomando lo que muchos historiadores nos han propuesto, especialmente la vida de los santos, cuando San Francisco de Asís quiso, sí, quiso, sintió la necesidad de representar el nacimiento, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? De representar el nacimiento allí en Asís, y lo hizo de una manera muy especial, porque él no hizo lo que nosotros hoy tenemos, figuritas, no, él colocó el buey, la burra, ¿sí? Hizo representación como tal, directa, del nacimiento. Y por eso es que tenemos esa figura del 25 de diciembre. Pero hay que abrir un poco nuestra mente y darnos cuenta de que como
nuestra iglesia católica, el cristianismo católico fue aceptado allá en Roma, ¿sí? Y ellos tenían diferentes rituales, ritos a dioses, entonces allí hay que ver, observar para darnos cuenta qué sucedió. Precisamente por esta duda entre la Navidad de los paganos y la Navidad cristiana, hubo un caso en 1990 en el que la Junta Escolar de Solon, Ohio, decidió eliminar todas las representaciones de la Navidad en cualquier ámbito escolar, puesto que era una práctica en contra del Estado laico de la ciudad. Es decir, no representaba la separación entre la Iglesia y el Estado. Igualmente, la Junta perdió el caso porque las familias se opusieron a que sus hijos no pudiesen celebrar la Navidad en el colegio, defendiendo que la práctica de la Navidad era un acto secular y formaba parte de todas las culturas del mundo. A pesar de que la Junta había perdido el caso, se lograron eliminar, o sea, eliminaron todo lo relacionado con las oraciones, todo con las lecturas bíblicas y todo lo relacionado a la Navidad. Entonces, en ese caso, pues, se dio eso en 1990 en Ohio. Otra parte, ahí, lo que ven ahí en el título, la Navidad y Saturno. El origen de la Navidad es, o sea, en el estudio que se hace, no es cristiano, porque se dice, el principio de este artículo, el que tomé para esta charla de hoy, el origen de la Navidad, lo es en el sentido pagano, ¿sí? Pero ya se van a dar cuenta por qué, ¿sí? La primera vez que podemos oír hablar de Navidades celebradas el 25 de diciembre fueron enfocadas no a Cristo Jesús, sino en torno a la figura de Saturno por los romanos, ¿sí? Lo que aparece ahí, Saturnalia, Saturnalia. Los romanos celebraban Saturnalia romana, que no era más que una festividad que representaba el solsticio de invierno, ¿sí? Al dios Saturno. Durante esta fiesta los romanos se alborotaban y por ello los pocos cristianos que existían en aquella época se oponían a estas celebraciones tan descontroladas. Entonces, vamos mirando, ¿sí? No se asusten. ¿Cómo así que la Navidad nace de una cuestión pagana? Des en cuenta de algo, hay que abrir el pensamiento, eso es como una especie de estudio, pero es para tener claro lo de cómo el cristianismo católico hace que el 25 de diciembre sea el nacimiento de Jesús, para que lo tengan muy presente. Entonces acá, durante estas fiestas, obviamente, era dedicada al rey Sol, en inglés Sun, por lo que se tomó como el nacimiento del Hijo de Dios, que en inglés significa Son. Más tarde, cuando la religión cristiana se impuso, o sea, el imperio romano la coge como la verdadera iglesia del imperio, el rey Justiciano declaró la Navidad como una de las fiestas cívicas, aunque un poco duro esta compostura, pues en la Edad Media las fiestas navideñas se convirtieron en días para celebraciones muy fuera de lo normal y hasta la medianoche. De hecho, si miramos costumbres antiguas, puede parecer muy raro celebrar el nacimiento de alguien, ya que en los primeros siglos de la iglesia cristiana se solía celebrar, era la muerte, ¿sí?, de las personas más importantes y no sus nacimientos. Y aquí es donde yo voy a lo siguiente. Tenemos toda la historia de nuestro Señor Jesucristo. Nos lo narra Mateo, nos lo narra Lucas, ¿sí?
Hoy era el Evangelio de la genealogía de Jesucristo, por ejemplo, ¿sí? Desde Abraham hasta José, ¿sí? Pero la cuestión es, Jesús nace, solamente lo reconocen unos pastores y unos sabios de Oriente que vienen a adorarlo, ¿sí? Luego viene el edicto de Herodes el Grande, que dice que quiere conocer al niño, ¿sí? Y luego dice por allá que deben asesinar a todos los niños menores de 2 años, lo que conocemos como el Día de los Santos Inocentes. Pero vamos más en el sentido, listo, nació Jesús, estuvo con sus padres, tuvo 12 años, estuvo en el templo, ¿sí? Todo este recorrido luego llega, fue bautizado por su primo Juan el Bautista, luego fue llevado para el desierto, luego empieza a llamar a sus discípulos, ¿sí? Convoca solamente de todos los discípulos que tiene a 12, ¿sí? Y luego empieza a hablar de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Sí? El evangelio que les leía al principio. Y era la luz, pero muchos no la aceptaron. ¿Sí? Y luego llega el momento en que Jesús es llevado a su pasión, muerte y resurrección. Y cuando Jesús resucita, descubren que sí, Él es el Hijo de Dios. Y entonces se hace una espiral en regreso, ¿sí? Para saber de en qué momento nació Jesús, ¿sí? Nadie se preguntó dónde nació de sus discípulos, pero ¿quién sí? Nadie se preguntó. Y por eso en el estudio de la palabra de Dios, cuando se reconoce ya la resurrección de Jesús, se tiene que hacer una espiral, un retroceso, para saber de que todo empieza desde su nacimiento, desde que María dice sí, ¿sí? La nueva arca de la alianza. Entonces démonos cuenta de que el nacimiento es sumamente importante, pero la Iglesia Católica, en el estudio que ha hecho, pues obviamente, como fue aceptada por un imperio, ¿sí? Tenía que hacer ¿qué? Algo sobre esas fiestas paganas y de esta forma fue haciendo que todos aceptaran las cosas que iba colocando la iglesia según la inspiración del Espíritu Santo. Todo ha sido en la iglesia católica por el Espíritu Santo, no por la voluntad humana, que muchos piensan que es voluntad humana. Pero no, acá es la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo en el anuncio a María. El Espíritu Santo estuvo junto con los ángeles en el momento del nacimiento. Claro, para mostrar una estrella que ilumina un lugar específico, en un contexto específico en Belén, ¿sí? Y es sumamente importante tener eso presente. Y es el Espíritu Santo que luego empieza a guiar a Jesús, ¿sí? Llega el bautismo, Dios habla, este es mi hijo, ¿sí? Baja el Espíritu Santo y empieza nuevamente el Espíritu, se lo lleva al desierto. Y entonces todo esto es obra del Espíritu Santo. Por eso también tenemos que observar las siguientes citas para darnos cuenta de que en realidad esta festividad no aparece en la Biblia, pero la Biblia hace alusión, ¿sí? Hace alusión. Entonces, por acá dice Mateo algo muy bonito, Marcos, perdón. Bien, invalidéis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces, la Saturnila se celebraba como el sol estaba más bajo en el cielo. Así los días se hacían más largos. Eso simbolizaba el crecimiento. Durante esta época se honraba a Saturno, pues obviamente
el dios del sol y del fuego para los romanos. Pero la iglesia ya empieza a hablar de otra manera, a demostrar que era necesario que esas idolatrías, estos dioses, se quitaran y creyeran en un solo Dios, ¿sí? En un solo Dios. Y ahí es donde empieza todo esto bello de la Navidad. El origen de esta costumbre de Navidad se remonta a los romanos, los regalos de la Navidad, pero el regalo más grande de la Navidad es el nacimiento de Jesucristo. Entonces, tenerlo muy presente. Por eso, Jesús se hace regalo para la humanidad, ¿sí? Jesús es el regalo del parte de Dios para todos nosotros. Por eso el Evangelio dice, en el principio existía aquel que es la palabra o el verbo, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Y es sumamente importante. Por allá, Mateo habla también, le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra, ¿sí? Y entonces, ahí, ¿qué significado tiene que estos hombres sabios, quitemos un poco la palabra magos, hablemos de hombres sabios, ¿sí? Porque eso es lo que dice el Evangelio, sabios en el griego, no dice nada de magos, es una traducción no aceptable de estos personajes, ¿sí? Y por eso en la historia, las costumbres, las celebraciones de la Navidad, obviamente el cristianismo fue mostrando una verdadera historia del nacimiento de Jesús y fue acogida por todos los que se fueron bautizando, sí, porque era tan importante reconocer ese momento del nacimiento. Y dice así, según podemos leer en las escrituras o las descripciones que nos dan de aquel día, ¿sí? Jesús no nacería el 25 de diciembre. La razón se explica es que los judíos enviaban a sus ovejas a los desiertos cerca de la Pascua y estos volvían cuando llegaban las primeras lluvias, que comenzaban durante el otoño. Cuando Jesús nació, las ovejas pastaban al aire libre. Por eso es que se narra en la novena, bueno, en el Evangelio, que unos ángeles llegaron y le dijeron así, de esta manera tan bella, ¿sí? Le dijeron a esos pastores de una forma tan bella, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Qué bello es ese mensaje que dan los ángeles a esos pastores que están cuidando las ovejas, ¿sí? Y por eso es que llegado el mes de octubre, ¿sí? Llegado ya próximo a llegar, pues era difícil encajar el nacimiento de Jesús en el 25 de diciembre. Y este ha tenido que ser a finales de septiembre, ¿sí? Más o menos es lo que dicen los historiadores. Por eso es importante esto que les voy a leer. Esto es lo que nos deja claro muchas cosas en cuanto a la historia de la Navidad, ¿sí? De ese momento del 25 de diciembre. Explicación más consciente de los historiadores que el origen de la Navidad estuvo relacionado con una serie de decisiones tomadas por los altos mandos de la Iglesia cristiana en el siglo III al IV. Cuando hablamos de esto es por la cuestión siempre, cuando hablamos de personas de altos mandos de la Iglesia Católica, hablamos de los obispos, de las personas que estaban dirigiendo la Iglesia, ¿sí? Pero siempre guiada, resalto esa parte, por el Espíritu Santo. Entre ellas se consideraba como
la más determinante, la moción del Papa Julio I en el 350 para establecer la Navidad el 25 de diciembre. Esto fue decretado 4 años después por el Papa Liberio. Todo ha sido por decisiones de los papas. No olvidemos que los papas son la cabeza del representante de Jesucristo en la tierra. Luego, el porqué de la elección de esta fecha se relaciona con la necesidad de la recientemente oficializada religión cristiana de imponer, de imponer como tradiciones fuertes a esas fiestas paganas de los romanos. Entonces, era una cuestión necesaria hacer eso. En diciembre se celebraba, obviamente, para el Imperio Romano el culto a Saturno, lo vuelvo a decir, dios de la agricultura, principal sustento y actividad económica de los pueblos romanos. Los, las Saturnales se realizaban del 13 al 23 de diciembre, los días más cortos del año, y luego el 25 de diciembre se consideraba el nacimiento del nuevo sol. La Iglesia cristiana eligió entonces el 25 de diciembre como el día del nacimiento de Jesús, como mandato de Dios por obra del Espíritu Santo en ese proceso de seguir llevando el Evangelio a tantos lugares del mundo entero, ¿sí? En el que sistemáticamente se buscó de una manera celebrar el nacimiento de Jesús mediante oraciones y acción de gracias, ¿sí? Entonces, la verdadera historia del origen de la Navidad no debe distanciarnos de nuestras creencias personales y familiares, ¿sí? Y de nuestra espiritualidad, puesto que la esencia de estas fiestas, en lo parte histórica, reside en lo espiritual. Lo más fundamental para nosotros es conocer y trascender las cosas de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos va presentando. Y por eso es sumamente importante reconocer que el Espíritu es el que ha guiado a la iglesia a tomar de estas celebraciones de los romanos y hacer ese cambio desde esa época, el año 350, el cambio a celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Y un dato sumamente importante, no olvidemos que nuestra Iglesia Católica ¿eh? tiene momentos especiales, lo que conocemos como los tiempos litúrgicos. Y por eso Adviento es el inicio del nuevo año, ¿sí? Y el inicio del nuevo año, pues, da camino al nacimiento de Jesús. Luego viene otro tiempo que es tiempo de la natividad, luego viene tiempo ordinario, luego viene cuaresma y así sucesivamente vamos viviendo los tiempos de la iglesia. Y tenemos que seguir, no centrarnos acá, sino irnos realmente a la Navidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, después de la celebración anual del misterio pascual de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia conmemora con mayor devoción la memoria de la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, acá hay algo muy especial. Por aquel entonces el emperador Augusto emitió un decreto para llevar a cabo un censo en el cual todas las personas debían registrarse en el lugar determinado según, pues obviamente, las provincias, ciudades y su familia. Y la ciudad elegida para hacer este censo de José y María, pues María en estado de embarazo, es Belén. Cerca de la ciudad de Jerusalén llegaron José
y la Virgen María, procedentes de Nazaret, y estando allí, les llegó la hora de dar a luz a la Santísima Virgen María. Luz, recalquemos lo que dice el Evangelio. Qué bello que dice así. Y entonces Juan dio testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino testigo de la luz. Existía la luz verdadera, que con su venida a este mundo ilumina a todo hombre. Él es la luz. Jesucristo es nuestra luz. Y por eso yo creo que todos ustedes, allá en sus casas, ya con el día de ayer y hoy el segundo día de la novena, allá en su pesebre, debe haber una estrella que ilumina el camino que lleva a vivir esa experiencia del nacimiento, de conmemorar el nacimiento de Jesús. Entonces es algo muy especial. Trayendo al mundo al Hijo de Dios, envuelto en pañales, ¿sí? Y lo recostó en un pesebre lleno de paja. La humildad. Navidad de nuestro Señor Jesucristo es reconocer su humildad, su humanidad, sin perder su divinidad. Jesucristo es el Verbo que vive en el seno de Dios y que pone su tienda entre los hombres. En un determinado momento de la historia, Jesucristo, antes de ser una palabra pronunciada por la historia, es la palabra pronunciada por el mismo Dios. Por eso es tan bello leer la Escritura. En el mundo de Dios, el Padre está pronunciando eternamente la palabra. En Belén, en tiempo del emperador Augusto, la palabra eterna es pronunciada por los labios humanos. Se convierte en palabra de carne. Se llama Jesús de Nazaret. Y por eso nosotros, ¿quién es Jesús? Jesús es la palabra. La palabra Jesús, Yeshua, en arameo, significa Salvador. Cristo significa Mesías, ¿sí? Y la cuestión acá es, ¿cómo tú, cómo yo vivo esa experiencia del nacimiento? Del nacimiento. ¿Quién es el Verbo? Bello ese tema, me encanta. Et verbum caro factum est. Y el Verbo se encarnó, ¿sí? O sea, el Verbo, la palabra, es hecha carne, ¿sí? Es Jesús quien el Padre llama palabra, ¿sí? El Verbo que se hace carne. Es el misterio de Jesucristo. No se puede separar la eternidad del tiempo, el Verbo de Jesús. Entonces, para nosotros digámoslo en el sentido de esa espiritualidad, de esa fe, de esa esperanza, ¿sí? De todo lo que vivimos en la iglesia, pues debemos tener claro que a lo largo de la historia Dios había pronunciado palabras por medio de profetas. Entonces, nos vamos al Antiguo Testamento y nos damos cuenta cómo Dios, por medio de esos hombres elegidos llamados profetas, anunciaban y denunciaban las cosas que el pueblo hacía. ¿Sí? Pero era necesario para que el pecado no siguiera rompiendo, sí, todo lo creado por Dios, que el amado Padre enviara a su propio Hijo para poder sellar todo esto. Por eso la palabra pronunciada por los profetas ahora se hacía carne. Entonces, Jesús es la vida, es la verdadera luz del mundo. Vida y luz son dos imágenes muy usadas en el Antiguo Testamento.
Dios es el creador de la vida, plantas, animales, hombre. A la vez que el creador es también el Señor. Si se dispone de ella según sus designios, entonces el hombre llamado Jesús tiene esas dos características tan esenciales. Por eso no se pueden separar humanidad y divinidad. Él es el regalo más grande de la Navidad, envuelto en pañales en un pesebre. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo ves ese signo de un niño envuelto en pañales encima de una paja? ¿Mm? Alrededor de un buey, de una burra y de sus padres. Pero que luego llegan esos hombres y mujeres que cuidaban los rebaños de las ovejas. Pero llegan es porque el ángel les ha dicho, ha nacido, ha nacido el Hijo de Dios, ha nacido el Salvador. Y por eso ellos en su interior sienten en esa necesidad, vayamos, vamos a Belén a ver al Mesías, al Salvador. Ahora son nuestros sacerdotes los que nos dicen en este tiempo de Adviento, no olviden, ven, 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 ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. ¿Sí? Pero es eso, ven a nuestro interior, la natividad es eso, de reconocer que la palabra se hace vida en nosotros, tan importante, tan trascendente. Jesús es el revelador del Padre. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre nos lo ha revelado. Jesucristo no solo es el revelador del Padre, ¿sí? Y revelado por los profetas, como lo hace Miqueas, como mensajero de paz, de consolación, de salvación, o no solo es revelado superior por los ángeles, allá cuando dice, él mismo en persona es revelador. Y por eso el Padre no es visible, sino es por medio de nuestra fe en su Hijo Jesucristo. ¿Sí? El Padre no es visible si no es por nuestra fe en su Hijo Jesucristo. Y cuando tenemos fe en su Hijo Jesucristo es porque reconocemos su palabra. Por eso Él le dice a los apóstoles, a sus discípulos, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿qué es la natividad? La natividad es eso, poder tener presente en nuestra vida lo que todos nosotros estamos llamados a vivir. La experiencia de San Francisco, el impulsor del pesebre. Y vemos allí una imagen de un momento tan especial, ¿sí? No es la imagen, obviamente, de lo que quiso representar San Francisco de Asís en ese momento allá, sino que ya es una pintura que él, en ese gusto, en ese amor por el niño Jesús, porque es ese amor tan grande de San Francisco de Asís por el niño Jesús. En la Nochebuena del año 1223, San Francisco de Asís se dispuso a celebrar de una manera original. Esta vez la misa sería en el bosque del pueblo de Grecio, al noroeste de Roma, y contaría con un pesebre viviente. Hacía 16 años que Inocencio III había prohibido las representaciones teatrales inspiradas en los hechos bíblicos porque muchos se tomaban la licencia de distorsionar los sucesos. Sin embargo, Francisco consiguió el permiso del Papa Honorio III
para realizar este acto. En esta oportunidad no iba a participar ningún actor, solamente la mula y el buey. Los pastores y frailes asistieron con antorchas y cirios encendidos. El primer biógrafo de San Francisco, Fray Tomás de Celano, aseguró que parecía pleno día perdón, por la profusión, ¿sí? O por las luces, digámoslo de esa manera más clara, que había allí. Se dispuso un altar frente a una cueva en donde estaban los dos animales y un pesebre con heno. Era la escenificación, o sea, la escena de la Nochebuena. ¿Qué significa para ustedes la Nochebuena? Para que lo tengan. Esa es la última pregunta que no la puse ahí, pero ¿qué significa para ustedes Nochebuena? Durante la homilía, los asistentes aseguraron que habían tenido la visión del niño Dios sonriente en brazos del santo. Los cantos de los presentes y las ovejas que se estaban allí a lo lejos acompañaron toda la celebración. Se dice que una vez finalizada la misa, el heno que había sido colocado sobre el pesebre se conservó para darles de comer a los animales de la región que enfermaban, y milagrosamente estos se curaban al poco tiempo. También que se ponía un poco sobre las mujeres que tenían partos largos y dolorosos, entonces las complicaciones cesaban. Según la tradición, este es el origen de la costumbre familiar de armar el pesebre en Navidad, pero muchos investigadores pues han dicho que no, que eso lo que hizo San Francisco de Asís era solamente una cosa sin sentido. Pero para muchos lo que hizo San Francisco era el inicio de los pesebres en las familias allá en esa tradición de Belén. Entonces, por eso, con esto termino esta charla de hoy. Espero, obviamente espero, que podamos nosotros tener presente que lo que nosotros hacemos, esa conmemoración del pesebre, es algo de amor para reconocer que el Dios que estaba junto al Padre, es decir, la palabra que estaba con Dios, se hizo carne para nosotros, se hizo humanidad, una humanidad de amor, sencillez, de testimonio, de entrega por los vulnerables. Eso es la natividad, reconocer el amor del Padre en el Hijo. Amén. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Juanita? Estamos muy bien. Ya estamos en la Ciudad de México. Hemos peregrinado por muchos lugares hermosísimos. Y fíjate que yo nada más les quiero comentar que una de las pinturas más representativas del nacimiento de Jesús está en la iglesia, en el altar principal de la iglesia de San Miguel de Allende. Es una pintura espectacular. Y pues yo nada más lo único que quiero, aprovechando este momento, si tú me dejas, desearles que tengan felices fiestas decembrinas, que disfruten a su familia, pero que no olviden que esa noche llega en quien nos podemos apoyar para mantener esa unidad familiar siempre. Amén. ¿Sí? Pásenla bien, disfruten mucho y reciban un gran abrazo a la distancia y pronto nos volveremos a encontrar. Claro Ahorita sí, pues Juanita. estamos aquí con los peregrinos que han estado esta semana por México. Aquí está Mari, la comadre Mari, la comadre Silvia, Lo bendiga, Padre. Amén. la comadre José, Buenas noches, Amén. Padre. Buenas noches. la comadre Madre, familia. Leti, Padre, buenas noches, Hola, mucho buenas gusto. noches. Raciel, nuestro operador,
Hola. Buenas noches. Estamos en la hora de la merienda porque llegamos apenas hace un minuto. La comadre Buenas Julieta, tardes, que ya ha estado compadre. 2 veces en Buenas México, Sí. al igual que Silvia y que Mari. Muy agradecida de estar aquí, padre. Que Dios lo bendiga. Y Amén. él es el padre Francisco, Padre que Dios nos te Jairo, ha bendiga. acompañado bendiciones. durante Dios me lo estos siga días. bendiciendo. ¿Sí? Amén. Somos suyos. Pues, Jairo, un abrazo a la distancia para ti, para tu familia y para Amén. todos los que siempre nos acompañan en esta charla. Y para Ricardo Claro que sí. también. Amén, Bonita noche. Juanita. Cuídense mucho. Cuídate mucho. Gracias por compartir. Pregunta, pero quería saludarlos, Juanita, y a todos allá, los que están en México. Fue Claro muy que sí. lindo aquí en la iglesia de nosotros que estamos celebrando de Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe. Muy lindo fue Claro todo, que un sí. compartir muy lindo. Y la Navidad es especial, un día, un tiempo de compartir en la familia, un tiempo de Adviento ahora que estamos esperando el nacimiento de Jesucristo, de nuestro Señor, que es la luz, la palabra, la esperanza, ahora que vamos a empezar este año de la esperanza. Y entonces eso es muy importante, ese compartir, esa alegría. También un poquito, se siente también un poquito de, no sé por qué, para mí muchas veces un poquito de nostalgia o de algo, pero no de tristeza, sino como esa nostalgia, eso que pasa, pero es muy importante. La Navidad porque termina un año, y empieza otro, y empieza un comienzo. Entonces, un tiempo como también de reunirse la familia, de compartir, y es muy importante. Como siempre ustedes saben que va creciendo la familia, se va poniendo más grande, se complican las cosas más. Pero ahora en nuestra familia lo que hacemos es nosotros somos 5 hermanas, y ha crecido la familia. Entonces, al menos ese día, Nochebuena, al menos reunirnos en Qué familia. bello. Qué bello. Muy Así que bien. felices a ustedes y a todos los que estamos aquí, a Ricardo, a Juanita, a todos. Muchas Claro que gracias. sí. Y esto muy importante, me gustó mucho eso que usted hizo su estudio y no lo, como uno vive, usted sabe, en los países que de uno viene, son más tradicionales, católicos, y se celebra más y no se cuestiona tanto, pero como aquí en los Estados Unidos, Nueva York, vivimos, hay tantas diferentes culturas, costumbres y todo eso. Claro. Y muchas veces te atacan, a veces te dicen, que eso, pero eso viene de algo, antes yo no lo sabía eso. Yo lo había escuchado más o menos lo que usted explicó, pero no estaba tan claro todo. Y como que usted que nos explicó, ya ahora yo puedo decir, ok, ya eso es lo que es, de ahí es que viene todo. Yo más o menos había oído pedacitos de cada una cosa y me habían dicho, no, eso es pagano, es como los testigos de Jehová, que eso es pagano, que el arbolito, que no celebramos esto, no celebramos lo otro, porque eso es pagano y eso no está en la Biblia y todas esas cosas, pero ahora ya entiendo de dónde viene todo. Así que muchas gracias por esa Vale, Juanita. enseñanza, por ese compartir. Nos educamos más cada día. Gracias. Amén. Les digo lo siguiente, es la única solemnidad que tenemos en la Iglesia Católica que tiene 4 misas. El 25 deben ser 4 misas. Una, la vigilia, es decir, el 24 en la noche, ¿sí? La aurora, obviamente, la misa del día y la misa otra vez de la noche. Entonces son 4 Eucaristías que el 25, iniciando el 24, ¿sí? Y las otras 3 misas del domingo, porque es el acontecimiento más bello de toda la historia de la iglesia cristiana, ¿sí? Católica, porque Dios se hizo hombre, caminó en medio de nosotros, nos dejó un legado, ¿sí? Murió por nosotros y por eso
resucitó para darnos gloria, para darnos vida eterna. Entonces, qué bello ese regalo de Dios que conmemoramos todos los años y que, como decía María, tenerle una tortica para celebrarle el cumpleaños. Qué bello. Bueno, no sé, Ricardo, si quieres compartir algo o ya. Muchas gracias por tu plática. Fíjate que hoy pensaba que hace ratito estaba pensando, dije, una reflexión que era que me venía a la mente, decía, todo lo que haga tiene que ser para dar gloria a Dios, ¿no? O sea, estaba pensando, toda acción que tenga en mi vida tiene que tener en el centro Cristo. Eh, o sea, estar realmente o sea, mi mente y mi corazón y pensar siempre decir, cómo, o sea, yo pensaba, el, lo importante es vivir el amor, porque en el amor está nuestro Señor Jesucristo. Una y otra vez, no importa lo que hagas, lo importante es cuando lo haces con amor, porque ahí está nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque estás llevando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, porque podemos decir, bueno, pues yo tengo que hacer algo, mi trabajo es con esto o es con otro. No importa, lo que menos importa es eso, lo que importa es hacerlo con amor. Y yo decía, todas mis decisiones, todo mi pensar, todo mi actuar tiene que estar pensado en agradarle a Dios. Como lo decías en otra plática, ¿no? Yo decía, mi misión tiene que ser agradar o sea, en todo momento a nuestro Señor Jesucristo, agradarlo y consolarlo por lo que comenta, ¿no? Una y otra vez, por lo que vemos, escuchamos o leemos aquí, decir, Señor, pues seguramente está sufriendo. Y eso es todo. Vale, Ricardo, gracias. A ti. Entonces, realmente la Navidad nos recuerda que tenemos un Dios presente en todas las cosas que hacemos, ¿sí? Dios se hace presente como niño, como adulto, en la vida de cada uno de nosotros. Ahorita estamos en ese momento de de conmemorar la venida de Dios presente como niño. Y por eso en la Iglesia Católica la Navidad es solemnidad. Entonces, que vivamos la solemnidad realmente de una manera maravillosa, repartiendo amor, acogiendo, que tenemos la oportunidad de acoger ese día de la Navidad a personas, compartirles un pedazo de comida, una cena, algo, porque eso significa amor. La palabra de Dios nos dice, y me disteis de comer, o me disteis de vestir. Entonces es el momento también, no solamente de compartir regalos en familia, sino también a esas personas que de pronto podamos darle algo también en ese signo de la Navidad. ¿Sí? La Navidad es eso, compartir en amor, pero también a los más vulnerables. Con esto terminamos, vamos a hacer la oración final. Gracias por estar siempre allí, a todos. Acá hay un mensaje aquí lo vi hace un momentico, decía de Giovanni Salcedo desde New Jersey. Muchas gracias, aprendí que es un tiempo para orar, limpiar tu corazón y esperar ese cambio que tanto necesitamos. Navidad es eso, dar amor. Muy bien, Johnny. Bendiciones para ti, a todos los que han escrito al chat, Isabel, también por acá, Andrea. Muy bien. Feliz Navidad para todos. El próximo martes no hay emisión porque es Navidad, obviamente, pero nos volveremos a encontrar para enviarles una enseñanza el 31 de diciembre sobre la mamita María que tanto amamos. Entonces, estén pendientes también para ese día. Dios los bendiga y hagamos esa oración que tanto nos une con el Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena que voluntad. son amados por el Señor. Amén. Y que la Amén. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes en esta Navidad y en el próximo año también, para siempre. Amén. Amén. Abrazos, se cuidan mucho. Feliz Navidad a todos. Bendiciones. Gracias, bendiciones. Gracias. Feliz Navidad para todos.